Sinaloa, 1971. El sol en la sierra no perdonaba a nadie. Quemaba la piel de los campesinos y secaba las conciencias de los hombres de ley. Un joven delgado, con un uniforme de la Policía Judicial Federal que parecía quedar de grande en los hombros, pero ajustado en la ambición, miraba el horizonte árido no buscando justicia, sino una grieta en el sistema. Nadie, absolutamente nadie que lo viera parado allí, con esa mirada inexpresiva y fría como el acero de su placa, imaginó que ese muchacho silencioso terminaría poniendo de rodillas a dos gobiernos y reescribiendo las reglas del infierno para siempre. Se llamaba Miguel Ángel, pero la historia y el miedo lo recordarían simplemente como el Padrino. Si quieres saber cómo un simple guardia con sueldo mínimo se convirtió en el dueño absoluto de todo México y hizo que los generales le sirvieran el café, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón que quieres oír después. En aquellos años, Culiacán era un pueblo grande donde todo el mundo se conocía y donde el silencio valía más que el oro. La tierra era generosa, pero no para cultivar tomates o maíz. En los rincones oscuros de la Sierra Madre, los gomeros cultivaban esa flor bonita que al procesarse se convertía en una pasta negra capaz de quitarle el dolor al alma. Pero el negocio era sucio, desorganizado. Era un mundo de rancheros con sombrero y botas sucias que arreglaban sus diferencias a machetazos o con un par de tiros de revólver oxidado en una cantina de mala muerte. No había visión, no había futuro. Solo había sangre barata derramada por unos cuantos pesos. Miguel Ángel Félix Gallardo era diferente. Él no era un ranchero tosco. Él era un hombre de ciudad, un policía judicial con una mente que funcionaba como un reloj suizo en medio de un deshuesadero. Mientras sus compañeros de la chota se conformaban con quitarle unos billetes arrugados a los camioneros o decomisar un par de kilos de hierba mala para revenderla por la puerta de atrás, Miguel observaba. Siempre observaba. Tenía los ojos de un reptil. Parpadeaba poco y veía mucho. Su primer gran golpe de suerte, o quizás de destino, no fue encontrar un cargamento olvidado, sino encontrar a una persona. Se convirtió en el guardaespaldas de la familia del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Ahí, cargando maletines y abriendo puertas de autos blindados, Miguel Ángel aprendió la lección más importante de su vida. El verdadero poder no reside en el cañón de una pistola, sino en la firma de un político. Entendió que, para que el negocio floreciera, no se podía vivir huyendo de la ley. Había que ser la ley. O mejor aún, había que ser el dueño de quienes escriben la ley. Miguel se convirtió en la sombra del gobernador. Escuchaba las conversaciones. Entendía cómo se movían los hilos invisibles que conectaban Culiacán con la Ciudad de México. Vio cómo los sobres Manila cambiaban de manos con sonrisas hipócritas. Y pensó, ¿por qué los que cultivan y transportan la mercancía tienen que vivir como ratas, mientras estos tipos de traje viven como reyes solo por mirar hacia otro lado? Fue entonces cuando la idea germinó en su cabeza. Una idea peligrosa, una idea revolucionaria. Hasta ese momento, cada familia, cada plaza, trabajaba por su cuenta. Los de Tijuana no hablaban con los de Juárez. Los del Golfo se odiaban con los del Pacífico. Si la Policía Federal quería mostrar resultados, simplemente atrapaba a un par de independientes y todos contentos. Félix Gallardo visualizó algo que no existía. Una corporación. Una federación. Un sistema donde todos comieran del mismo plato y nadie tuviera que pelear por las migajas. Pero un arquitecto necesita constructores. Miguel no sabía nada de la tierra. No sabía cómo hacer que la hierba creciera más rápido o más potente. Para eso, el destino le puso en el camino a un joven impulsivo, un muchacho con cara de niño y temperamento de volcán. Rafael Caro Quintero. Rafa era un genio, a su manera. Mientras otros se conformaban con lo que la naturaleza daba, Rafa experimentaba. Había descubierto una forma de cultivar la chulada en el desierto, sin semillas, creando un producto de una calidad tan pura
que los clientes del norte, los gringos, perderían la cabeza por ella. Era la sin semilla, oro verde. Pero Rafa era volátil, un caballo salvaje que necesitaba un jinete. Félix Gallardo sería ese jinete. El tercer elemento de esta trinidad oscura fue Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Un viejo lobo de mar, un hombre que conocía los códigos de honor de los antiguos contrabandistas. Neto aportaba la diplomacia, la calma y el respeto de las viejas generaciones. Con la visión de Félix, el producto de Rafa y las conexiones de Don Neto, la mesa estaba servida. Sin embargo, el gobierno tenía otros planes. O eso parecía. A finales de los 70, la presión de los vecinos del norte obligó a México a lanzar la Operación Cóndor. El ejército bajó a la sierra como una plaga de langostas metálicas. Quemaron plantíos, golpearon campesinos y mandaron a dormir a cualquiera que pareciera sospechoso. Culiacán se convirtió en una zona de guerra. Los pequeños empresarios del ramo cayeron como moscas. Para la mayoría, la Operación Cóndor fue el fin. Para Félix Gallardo fue la oportunidad perfecta. Él usó el caos a su favor. Mientras la competencia era eliminada por los soldados, él usó sus contactos políticos para asegurar que su gente saliera ilesa. Es más, la limpieza del gobierno le ahorró el trabajo de tener que eliminar a sus rivales. El gobierno le estaba limpiando el camino para convertirse en el monopolio. Pero Sinaloa estaba demasiado caliente. El aire olía a pólvora y traición. Félix reunió a Rafa y a Neto y les dijo algo que cambiaría la geografía del crimen para siempre. Nos vamos. Aquí ya no se puede trabajar. Necesitamos una ciudad grande, una ciudad de gente bien, donde nadie sospeche de unos empresarios exitosos. El destino elegido fue Guadalajara, la perla de Occidente. Una ciudad de avenidas anchas, mansiones coloniales y una sociedad conservadora que nunca preguntaba de dónde venía el dinero, siempre y cuando se gastara con elegancia. La mudanza no fue una huida, fue una expansión. Félix Gallardo llegó a Guadalajara no como un delincuente, sino como un hombre de negocios respetable. Compró hoteles, agencias de autos y se codeó con la élite tapatía. Pero bajo esa fachada de empresario inmobiliario, estaba tejiendo la red más compleja que jamás se había visto. Comenzó a viajar. Fue a Tijuana, fue a Ojinaga, fue a Juárez. Se sentó con los jefes locales, hombres duros que nunca habían aceptado órdenes de nadie. Félix no los amenazó con plomo. Los sedujo con plata. Les ofreció un trato. Dejen de matarse entre ustedes. Yo me encargo de que la Policía Federal no los toque. Yo me encargo de que la mercancía llegue al norte sin problemas. A cambio, ustedes me pagan un impuesto por cada kilo que cruce. Y todos nos hacemos ricos. Era una oferta irrechazable. Por primera vez en la historia, los lobos acordaron no morderse entre ellos para poder cazar mejor al rebaño. Había nacido la Federación. Félix Gallardo ya no era un policía. Ya no era un guardaespaldas. Se había convertido en el jefe de jefes. Controlaba cada ruta, cada camión, cada avioneta que despegaba cargada de esperanza empaquetada hacia Estados Unidos. Su poder era tan grande que dicen que ni siquiera tenía que levantar la voz. Una mirada suya bastaba para que un comandante de policía se orinara en los pantalones o para que un rival amaneciera con la boca llena de hormigas en un lote baldío. Pero la ambición es una bestia que nunca se sacia. El oro verde de Rafa les estaba dando millones, sí, pero Félix miraba más allá. Escuchaba rumores. Los vientos estaban cambiando. Los gringos se estaban cansando de la hierba. Querían algo más fuerte, algo blanco, algo que venía de las montañas de Colombia. Y Félix sabía que si lograba controlar ese polvo blanco, no solo sería rico, sería un dios. Sin embargo, en las sombras de Guadalajara algo se movía. Unos agentes extranjeros con credenciales que no valían nada en suelo mexicano empezaban a hacer preguntas incómodas. Uno de ellos, un tal Kiki, tenía la mirada fija en los nuevos empresarios
de la ciudad. Félix aún no lo sabía, pero ese nombre sería el principio de su fin. La orquesta estaba afinada, los músicos estaban en sus puestos y el director levantaba la batuta. La Sinfonía del Terror estaba a punto de comenzar su movimiento más ruidoso. Guadalajara, a principios de los 80, no era solo una ciudad, era un estado mental. Mientras el resto del país se apretaba el cinturón por la crisis, en las colonias ricas de la perla tapatía el champán corría como agua de grifo y los autos deportivos rugían como leones en celo. Miguel Ángel Félix Gallardo no llegó allí para esconderse, llegó para construir. Y lo que construyó no tenía cimientos de concreto, sino de lealtades compradas y silencios pactados. Si en Sinaloa aprendió a caminar, en Guadalajara aprendió a volar. El flaco, como le decían con respeto y temor sus allegados, entendió que el negocio de la agricultura no podía seguir siendo asunto de campesinos con guaraches. Tenía que ser una industria, una corporación multinacional. Y para eso necesitaba limpiar la mesa. Imaginen una sala oscura, llena de humo de cigarros caros y olor a loción importada. Alrededor de una mesa de caoba se sentaron los hombres más peligrosos de México. Hombres que en circunstancias normales se habrían cosido a balazos al verse las caras. Estaban los hermanos Arellano Félix, los sobrinos de Miguel, con su arrogancia de niños ricos y su sed de control sobre la frontera de Tijuana. Estaba Amado, el señor de los cielos, callado y calculador, mirando siempre hacia arriba, hacia las rutas aéreas de Juárez. Estaba Juan García Ábrejo, el rey del Golfo, con sus conexiones políticas. Y presidiendo la mesa, con la calma de un sacerdote antes de la misa, estaba Félix Gallardo. «Señores», dijo con voz suave, esa voz que lava la sangre, «el pastel es demasiado grande para pelear por las migajas. Si nos matamos entre nosotros, la chota gana. Si nos unimos, nosotros somos la chota». Esa reunión fue histórica. Fue el nacimiento de la Federación. Félix repartió el país como si fuera un pastel de cumpleaños. A ti te toca Tijuana. Tú te quedas con Juárez. Tú controlas el Golfo. Cada plaza tendría su jefe, su autonomía, pero todos rendirían cuentas al padrino. Todos pagarían un impuesto por usar las rutas que Félix había pavimentado con billetes verdes en la Ciudad de México. Ya no había fronteras internas. El camión que salía de Chiapas llegaba a California sin que un solo patrullero se atreviera a pedirle los papeles. La charola, la credencial de la DFS, era el pase VIP para el infierno. Pero la visión de Félix no se detenía en la logística. Necesitaba producto. Y ahí es donde entra la locura genial de Rafael Caro Quintero. Rafa no quería sembrar en las montañas escondidas donde las cabras se rompen las patas. Él quería el desierto, Chihuahua, una tierra inhóspita, seca, olvidada por Dios pero vigilada por el diablo. Allí, en un lugar llamado Búfalo, Rafa y Félix crearon algo que el mundo nunca había visto. No era un sembradío, era una ciudad agrícola dedicada exclusivamente a la hierba sin semilla. Más de 1000 hectáreas. Imaginen eso. 1000 campos de fútbol verdeando en medio de la arena amarilla. Un sistema de riego de alta tecnología traído de Israel, maquinaria pesada que hacía temblar el suelo, y un ejército de más de 10.000 campesinos trabajando día y noche para empaquetar la mercancía. Era una operación tan grande, tan descarada, que solo podía existir si el gobierno era socio. Y vaya que lo era. Los soldados, esos que supuestamente debían quemar las plantas, estaban allí. Pero no con lanzallamas, sino con fusiles al hombro, cuidando el perímetro para que nadie molestara a los trabajadores. El ejército mexicano se había convertido en la seguridad privada del cártel de Guadalajara. Los camiones salían en caravanas interminables, custodiados por patrullas federales, llevando toneladas de alegría verde hacia el norte. Félix Gallardo ya no tocaba la mercancía. Él era el CEO. Se pasaba los días en oficinas corporativas, en reuniones con banqueros para lavar los cerros de dinero que entraban a diario. Creó una red financiera tan compleja
que ni los contadores más astutos de Hacienda podían descifrarla. Hoteles, inmobiliarias, farmacias. El dinero sucio se volvía limpio y brillante, listo para ser gastado en fiestas que duraban semanas. La vida en Guadalajara era un sueño febril. Don Neto, con su estilo viejo y sus joyas pesadas, organizaba banquetes donde los generales del ejército bailaban con las actrices más famosas del momento. Rafa se enamoraba de hijas de políticos, regalando autos de lujo como si fueran cajas de chocolates. ¿Y Félix? Félix observaba desde su torre de marfil, asegurándose de que los engranajes de la máquina estuvieran bien aceitados. El poder de Félix radicaba en su capacidad de ser invisible a plena luz del día. Tenía línea directa con la dirección, la temida Policía Secreta Mexicana. Su nombre se susurraba en los pasillos de Los Pinos, la residencia presidencial. Se decía que él no pedía favores, él daba órdenes. Si un comandante en la frontera se ponía difícil, bastaba una llamada desde la Ciudad de México para que ese comandante fuera trasladado a barrer oficinas en el sur, o peor, para que sufriera un accidente en la carretera. La mercancía fluía hacia el norte como un río desbordado. Los gringos consumían y pagaban, felices en su ignorancia. La economía de regiones enteras de México dependía de los dólares que Félix traía. Construyó escuelas, pavimentó calles, pagó medicinas. Para muchos no era un criminal. Era un santo moderno que hacía lo que el gobierno nunca hizo. El Robin Hood de Sinaloa. Pero en este negocio, el éxito excesivo es un faro que atrae a las tormentas. La operación en el rancho Búfalo era demasiado grande para pasar desapercibida por siempre. Los satélites de los vecinos del norte empezaron a captar manchas verdes sospechosas en el desierto de Chihuahua. Eso no puede ser alfalfa, decían los analistas en Washington. Y luego estaban los rumores. En las cantinas, los choferes hablaban de más. Decían que el patrón tenía más dinero que el Banco de México. Decían que podía comprar el cielo si quisiera. Esa arrogancia, esa sensación de intocabilidad, empezó a molestar a los que realmente mandaban en el mundo. Félix lo sentía. Su instinto de policía le decía que algo no cuadraba. Notaba miradas extrañas en sus reuniones. Veía autos desconocidos rondando sus propiedades. Sabía que la DEA, la agencia antidrogas de los gringos, tenía una oficina en Guadalajara. Al principio eran como mosquitos, molestos pero inofensivos. No tenían armas, no tenían autoridad para arrestar, solo podían mirar. Pero Félix sabía que un mosquito puede transmitir enfermedades mortales. Intentó calmar a Rafa, que quería darles piso a los gringos entrometidos. «Tranquilo, compadre», le decía Félix. «El que se enoja pierde. Nosotros somos hombres de negocios, no carniceros. Deja que miren. No pueden tocar nada sin permiso de nuestros amigos en la capital». Pero Félix subestimó el hambre de verdad de un solo hombre. No contaba con que, entre esos agentes de escritorio, había uno que no entendía de reglas no escritas. Un tal Kiki Camarena, un mexicoamericano con bigote espeso y terquedad de mula, que estaba cansado de ver cómo los narcos se reían en su cara. Kiki no quería mirar desde lejos, quería entrar a la boca del lobo. Mientras tanto, en Búfalo, la cosecha estaba lista. Era la más grande de la historia. Miles de millones de dólares en producto esperaban ser cortados y enviados. Era el triunfo supremo de Félix Gallardo, la joya de la corona de su imperio. Lo que no sabía era que esa cosecha sería su maldición. El olor dulce de la sinsemilla estaba a punto de mezclarse con el olor metálico de la sangre. El gigante había crecido tanto que su propia sombra empezaba a oscurecer el sol. Y en la oscuridad, las traiciones se afilan como cuchillos. El aire cambió a mediados de los 80. Ya no olía a tierra mojada ni a plantas secándose al sol. Empezó a oler a queroseno de avión y a dinero recién impreso. El mundo estaba girando y los apetitos de los vecinos del norte se volvieron más sofisticados, más voraces. La hierba verde de Rafa seguía siendo rentable, claro, era el pan de cada día. Pero la clientela VIP de Wall Street y Hollywood quería algo más fuerte.
Querían euforia instantánea, querían esa nieve mágica que bajaba de los Andes y que hacía sentir a los hombres como dioses inmortales por 30 minutos. Si quieres entender cómo México dejó de ser el patio trasero para convertirse en el dueño de la puerta principal y cómo Félix Gallardo se sentó a negociar con el diablo colombiano, suscríbete ahora y comenta patrón si quieres que sigamos contando lo que nadie se atreve. En aquel entonces, los dueños absolutos del polvo blanco eran los Caballeros del Sur, Colombia, Medellín y Cali. Nombres que se pronunciaban con reverencia. Hombres como el Patrón o los hermanos Rodríguez. Ellos producían toneladas de esa harina blanca en laboratorios escondidos en la selva amazónica. Tenían el monopolio de la producción, pero tenían un problema grave: la logística. La ruta tradicional por el Caribe, usando lanchas rápidas y avionetas hacia Florida, se estaba calentando. El gobierno de Ronald Reagan había declarado la guerra. Los radares en Miami no dejaban pasar ni una mosca. Los colombianos tenían bodegas llenas de producto pudriéndose, esperando un milagro. Tenían el oro, pero no tenían el barco. Miguel Ángel Félix Gallardo, con esa visión de águila que lo caracterizaba, olió la sangre y la oportunidad. Mientras otros veían problemas, él vio el negocio del siglo. Sabía que la frontera de México con Estados Unidos era un colador, una línea imaginaria de 3.000 kilómetros imposible de vigilar por completo, especialmente si los vigilantes estaban en su nómina. Félix hizo lo impensable. No esperó a que lo buscaran, él fue a buscarlos. Se dice que hubo una reunión, o quizás varias, en lugares neutrales. Tal vez en Panamá, tal vez en una hacienda perdida en Honduras. Lo cierto es que el flaco de Sinaloa se sentó frente a los capos más sanguinarios y poderosos del planeta. La tensión en esas reuniones se podía cortar con un cuchillo. Los colombianos, arrogantes y acostumbrados a mandar, veían a los mexicanos como simples mulas, cargadores glorificados con sombreros y botas sucias. «Ustedes mueven mi mercancía», dijo uno de los enviados de Medellín, «y nosotros les pagamos en efectivo, $1,000 por kilo cruzado. Toman el dinero y se callan». Cualquier otro hubiera aceptado. Era dinero fácil. Pero Félix Gallardo no era un mandadero. Él sonrió con esa calma que desesperaba a sus enemigos y puso sobre la mesa una propuesta que cambiaría la historia de la economía criminal global. «No», dijo Félix. «Mi gente no son cargadores. Mi gente son socios. Ustedes tienen el producto, pero yo tengo la puerta. Sin mí, su nieve se queda en la selva. Yo garantizo que cada gramo llegue a las narices de los gringos. Pero no quiero su dinero sucio». El silencio se hizo pesado. Los guardaespaldas acariciaron las culatas de sus armas automáticas. «¿Entonces qué quieres, mexicano?», preguntaron. «Quiero producto», respondió Félix sin parpadear. «Quiero la mitad. Por cada 10 kilos que cruce, me quedo con 5. Y yo me encargo de distribuirlos por mi cuenta». Fue una jugada maestra. Félix sabía que el valor del polvo se multiplicaba exponencialmente al cruzar el río Bravo. Al pedir producto en lugar de efectivo, no solo estaba cobrando por el transporte, se estaba convirtiendo en mayorista. Estaba elevando a los carteles mexicanos al mismo nivel que los colombianos. Pasaron de ser empleados a ser socios estratégicos. Y los colombianos, acorralados por la DEA en el Caribe, no tuvieron más remedio que aceptar. El pacto estaba sellado. Así nació el trampolín mexicano. De repente el cielo de México se llenó de pájaros de acero. No eran avionetas Cessna como las que usaban para la hierba. Eran jets privados, Caravels e incluso Boeing 727 desmantelados para cargar toneladas de harina. Aterrizaban en pistas clandestinas en el desierto de Chihuahua, en carreteras federales cerradas por la policía para reparaciones, o incluso en aeropuertos internacionales bajo la mirada cómplice de los controladores aéreos. La operación era titánica. Imaginen la logística. Un avión aterriza en la madrugada en un rancho en Veracruz. Cientos de hombres descargan cajas en minutos. Camiones de doble fondo,
pipas de gas modificadas, tráileres con compartimentos secretos. Todo se ponía en marcha hacia el norte. La federación funcionaba como un reloj suizo. El dinero comenzó a llegar en cantidades obscenas. Ya no se podía contar. Se pesaba. Literalmente. Había cuartos enteros llenos de billetes de $100, desde el suelo hasta el techo. Se pudrían por la humedad. Se los comía las ratas. Tuvieron que empezar a enterrarlo en tambos de plástico en el desierto, o comprar bancos enteros para lavarlo. Félix Gallardo se convirtió en el garante de todo. Si un cargamento se perdía, él respondía. Si la policía incautaba algo, él pagaba. Esto le dio un poder absoluto sobre los jefes de plaza. Amado Carrillo, en Juárez, se volvió experto en la flota aérea, ganándose su apodo de El Señor de los Cielos. Los Arellano Félix en Tijuana controlaban el paso final. El Güero Palma y el Chapo Guzmán eran los tenientes operativos que aseguraban los túneles y las rutas terrestres. Todos comían de la mano de Félix. Pero la llegada de la nieve trajo algo más que dinero. Trajo violencia y paranoia. El polvo blanco no es como la hierba. El polvo acelera el corazón, quita el sueño y despierta demonios. Los códigos de honor empezaron a diluirse. La ambición creció. Además, el volumen de tráfico era tan grande que ya no podía esconderse. La CIA y la DEA empezaron a notar que el flujo había cambiado de dirección. Ya no miraban tanto a Miami. Ahora sus ojos satelitales estaban fijos en la frontera sur de Texas, Arizona y California. Félix sabía que estaba bailando con el diablo. Mantener contentos a los políticos mexicanos costaba millones de dólares al mes. Maletas llenas de efectivo llegaban a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y a los cuarteles militares. El impuesto revolucionario. Mientras el gobierno recibiera su tajada, la fiesta continuaría. En medio de este auge, Félix cometió un error de cálculo. Pensó que era intocable. Pensó que los gringos nunca se atreverían a cruzar la línea. Pero no contó con la terquedad de un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena, que ya no solo estaba mirando los campos de marihuana, sino que estaba empezando a conectar los puntos entre los banqueros de Guadalajara, los políticos de la Ciudad de México y los aviones que venían del sur. Kiki estaba empezando a ver la nómina, y eso era peligroso. No porque descubriera el tráfico, eso todos lo sabían. Lo peligroso era que descubriera quiénes eran los verdaderos jefes, los que llevaban corbata y se sentaban en las oficinas de gobierno. La tensión aumentaba. Los colombianos presionaban a Félix. «Oye, socio, ¿qué pasa con ese gringo metiche? Nos está costando dinero». Los políticos presionaban a Félix. «Oye, padrino, controla a tu gente. No queremos escándalos antes de las elecciones». Y Félix, en el centro de la tormenta, trataba de mantener el equilibrio en un barco que empezaba a hacer agua. El imperio estaba en su cenit. Nunca hubo tanto poder, tanto lujo, tanta impunidad. Pero como dicen los viejos de la sierra, cuanto más alto subes, más fuerte es el golpe al caer. Y el golpe estaba a punto de llegar, con el sonido seco de una puerta de coche cerrándose y unos hombres armados bloqueando el paso a plena luz del día. Guadalajara, 1984. En la superficie, la ciudad seguía siendo un paraíso de mariachis, tequila y noches eternas bajo la luna tapatía. Pero en los sótanos del consulado americano, el aire se podía cortar con un cuchillo oxidado. Un grupo de hombres frustrados, vestidos con trajes baratos y corbatas anchas, bebían café rancio mientras miraban mapas llenos de tachuelas rojas. Eran los agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Para los grandes señores del crimen mexicano, estos gringos no eran más que turistas con placa. No temían armas, no tenían autoridad para arrestar a nadie, y lo peor de todo, tenían que pedirle permiso a la misma policía corrupta mexicana para ir al baño. Parecían inofensivos, simples espectadores de una obra de teatro macabra que no podían detener. Sin embargo, entre esos burócratas de escritorio, había uno que no encajaba en el molde. Un hombre con bigote espeso, mirada de águila y una terquedad que rozaba la locura.
Se llamaba Enrique. Sus amigos le decían Kiki. Y Kiki no había venido a Guadalajara a beber tequila ni a mirar hacia otro lado. Había venido a cazar. Y lo que estaba a punto de encontrar haría que los cimientos de 2 naciones temblaran hasta romperse. Si quieres saber cómo un solo hombre, armado solo con una cámara y su valor, hizo sudar frío al imperio criminal más grande del mundo, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like y comenta Kiki para honrar al hombre que se negó a cerrar los ojos. Para entender la magnitud del problema, hay que entender la posición de Kiki Camarena. Él era un chicano, nacido en México pero criado en el otro lado, en California. Tenía el corazón dividido, pero la mente clara. Conocía el idioma de la calle, entendía los códigos del barrio y sabía cuándo alguien le estaba mintiendo. A diferencia de sus jefes en Washington, que veían el problema como números en una gráfica, Kiki veía cómo su tierra natal se estaba pudriendo desde adentro. Veía cómo los jóvenes se perdían en el humo y cómo los honestos tenían que agachar la cabeza ante los que traían las botas sucias. Su trabajo oficial era recopilar inteligencia. En teoría, eso significaba sentarse en una oficina y leer reportes. En la práctica, Kiki se metió en la boca del lobo. Empezó a frecuentar los mismos bares, los mismos restaurantes. Empezó a hablar con la gente que nadie quería escuchar. Los choferes despedidos, las amantes despechadas, los campesinos que habían visto demasiado. Kiki descubrió algo que le heló la sangre. No se trataba solo de unos cuantos camiones cruzando la frontera. Era una red industrial. Descubrió que la policía local no solo protegía a los traficantes, trabajaban para ellos. Vio con sus propios ojos cómo comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, saludaban a los narcos como si fueran generales del ejército. Entendió que el enemigo no estaba solo en los ranchos, estaba en los despachos de gobierno. Mientras tanto, en las alturas, Miguel Ángel Félix Gallardo empezaba a sentir una picazón incómoda. Al principio los reportes sobre un agente metiche le parecían ridículos. «Déjenlo que juegue a los detectives», decía Félix mientras tomaba una copa de brandy en su terraza. «Aquí no tiene poder. Si se pone pesado, le mandamos un regalito y se calla». Pero Kiki no quería regalos. Rechazó los sobres abultados que le dejaban discretamente en su auto. Rechazó las advertencias veladas. «Plata o plomo», decían. Kiki no aceptó la plata, y eso, en el mundo de Lampa, es una ofensa imperdonable. Significa que te crees mejor que ellos. Significa que eres un problema que no se puede comprar. La obsesión de Kiki tenía un nombre: el Rancho Búfalo. Los rumores hablaban de un lugar en el desierto de Chihuahua, una extensión de tierra tan grande que se perdía en el horizonte, donde la hierba sin semilla crecía como una plaga bíblica. Se decía que trabajaban allí más de 10,000 campesinos, que tenían dormitorios, comedores y hasta seguridad armada por el ejército. Parecía una leyenda urbana. ¿Cómo podía existir algo así sin que nadie lo viera? Kiki necesitaba pruebas. Necesitaba ver para creer. La oportunidad llegó gracias a un piloto valiente, o quizás imprudente, que trabajaba para la Secretaría de Agricultura. Kiki lo convenció de hacer un vuelo de reconocimiento fuera de ruta. Se subieron a una avioneta destartalada y volaron bajo, rozando las copas de los árboles, esquivando los radares y rezando para que no los vieran los halcones del cartel. Cuando llegaron a las coordenadas, Kiki no pudo contener el aliento. Abajo, en medio de la nada, el desierto se había vuelto verde. Kilómetros y kilómetros de plantas perfectamente alineadas. Vio camiones, vio sistemas de riego modernos, vio barracones. No era un sembradío, era una fábrica al aire libre. Sacó su cámara y empezó a disparar. Clic, clic, clic. Cada foto era una sentencia de muerte.
pero también era la prueba irrefutable de que la Federación de Félix Gallardo era real y monstruosa. Esas fotos llegaron a Washington, y por primera vez, los gringos dejaron de reírse. La magnitud de la operación en Búfalo era un insulto directo a la Casa Blanca. Se estimaba que en ese solo lugar había miles de toneladas de producto, con un valor de mercado de miles de millones de dólares. La presión bajó desde el norte como una avalancha. El gobierno mexicano, acorralado, tuvo que actuar. No podían negar la evidencia fotográfica. Tuvieron que enviar al ejército a quemar el rancho. Fue un espectáculo mediático. Las columnas de humo negro se veían desde el espacio. Rafael Caro Quintero, el dueño de esa cosecha, vio por televisión cómo su trabajo, su orgullo y su fortuna se convertían en ceniza. Rafa no era un hombre de negocios frío como Félix. Rafa era fuego, era pasión, y ahora era venganza pura. «Me los voy a chingar», gritaba Rafa, golpeando la mesa, con los ojos inyectados en sangre. «Ese tal Kiki me las va a pagar. Nadie me quita lo mío y vive para contarlo». Félix Gallardo intentó calmar las aguas. Sabía que tocar a un agente de la DEA era cruzar una línea sagrada. Era invitar al diablo a cenar a casa. «Compadre, es solo dinero», le decía Félix. «Hacemos más. No despiertes a la bestia del norte. Si tocamos al gringo, se nos viene el mundo encima». Pero la semilla del odio ya estaba plantada. Y no solo era Rafa. Los socios en el gobierno, esos políticos oscuros que cobraban su mensualidad, también estaban nerviosos. Kiki no solo había encontrado la droga, estaba empezando a encontrar el dinero. Estaba rastreando las cuentas bancarias, las propiedades a nombre de testaferros, los vínculos con funcionarios de alto nivel. Kiki se había convertido en algo más peligroso que un policía. Se había convertido en un testigo. Félix se encontró en una encrucijada imposible. Por un lado, la prudencia le dictaba dejar ir a Kiki, esperar a que lo trasladaran. Su tiempo en México estaba por terminar. Por otro lado, sus socios, sus tenientes y sus protectores políticos exigían una solución definitiva. «Hay que callar al perro antes de que muerda al amo», le susurraron al oído los hombres de la Dirección Federal de Seguridad. El ambiente en Guadalajara se volvió irrespirable para Kiki. Sentía los ojos en su nuca cada vez que salía a la calle. Su teléfono hacía ruidos extraños. Autos sin placas se estacionaban frente a su casa. Sabía que le quedaba poco tiempo. Estaba a punto de ser reasignado a San Diego, a la seguridad de su hogar. Solo le faltaban unas semanas. Unas pocas semanas para escapar del infierno. Pero el destino, cruel y caprichoso, no entiende de planes de retiro. Era un día soleado de febrero de 1985. Kiki salió de la oficina para ir a almorzar con su esposa. Caminó hacia su camioneta, con la mente puesta en el futuro, en su familia, en dejar atrás esa pesadilla de corrupción. No vio el auto que se le cruzó. No vio a los hombres armados que bajaron con placas de policía judicial. «Comandante, el jefe quiere hablar con usted», le dijeron. No fue una invitación, fue una orden. En ese momento, a plena luz del día, bajo el sol de Guadalajara, Kiki Camarena fue empujado al asiento trasero de un auto. La puerta se cerró con un golpe seco. El motor rugió, y con él se selló el destino de todo el narcotráfico en México. Félix Gallardo, desde su oficina, debió sentir un escalofrío. Sabía que la maquinaria se había puesto en marcha y que ya no había vuelta atrás. Habían capturado a la mosca, pero no sabían que acababan de desatar un huracán. La fiesta estaba a punto de terminar de la manera más brutal posible. El aire en Guadalajara ya no olía a rosas ni a tierra mojada. Olía a ceniza. Literalmente. A finales de 1984, el cielo de Chihuahua se tiñó de negro. Una columna de humo tan densa y oscura que dicen que se podía ver desde los satélites de los gringos. Era el humo de la ambición ardiendo. El ejército mexicano, presionado hasta el cuello por las fotos que ese maldito agente Kiki había tomado, entró al rancho Búfalo con lanzallamas y tanques.
8,000 toneladas. Repito, 8,000 toneladas de trabajo se convirtieron en polvo y carbón en cuestión de días. No fue una incautación, fue una hoguera de vanidades. Si quieres saber cómo un solo cerillazo encendió la mecha de la guerra más sangrienta de la historia y por qué los padrinos decidieron cometer el error de sus vidas, suscríbete ahora. Comenta "fuego" si crees que la venganza es un plato que se sirve frío. Para Rafael Caro Quintero, aquello no fue una operación policial, fue un insulto personal. Rafa no era un hombre de oficinas como Miguel Ángel Félix Gallardo. Rafa amaba la tierra. Había creado esa variedad sin semilla con sus propias manos. La había cuidado como a un hijo. Verla arder fue como ver quemar su propia alma. Se cuenta que lloró de rabia, golpeando las paredes de su mansión en Guadalajara, gritando promesas de venganza que helaban la sangre de sus propios escoltas. «Me los voy a cobrar», rugía Rafa con los ojos inyectados en locura. «Cada planta, cada gramo, me lo van a pagar con sangre. Ese tal Camarena no sabe con quién se metió». En la residencia de Félix Gallardo, el ambiente era diferente, pero igual de tenso. El flaco caminaba de un lado a otro, con un vaso de whisky en la mano que no dejaba de temblar ligeramente. Él era el cerebro, el calculador. Sabía que perder Búfalo era un golpe financiero brutal, sí, miles de millones de dólares tirados a la basura. Pero el dinero va y viene. Lo que realmente le preocupaba era el mensaje. Los gringos habían obligado al gobierno mexicano a morder la mano que le daba de comer. El pacto de impunidad se estaba resquebrajando. Félix intentó calmar a sus socios. Convocó una reunión de emergencia. «Señores», dijo con esa voz suave que solía tranquilizar a las fieras. «Perdimos una batalla, no la guerra. El negocio sigue. Tenemos las rutas, tenemos los aviones. No hagamos una estupidez. Si tocamos a la gente de la DEA, se acabó la fiesta. Los gringos son como avispas. Si matas a una, viene todo el enjambre». Pero en esa mesa no solo estaban los narcos, estaban también los amigos del gobierno. Hombres de traje oscuro, con credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, DFS y la Policía Judicial. Ellos también habían perdido su tajada del pastel de búfalo. Y ellos, paradójicamente, eran los más asustados. «Miguel», le dijo uno de los comandantes corruptos, «el problema no es la hierba. El problema es lo que ese agente sabe. Está haciendo preguntas sobre los bancos. Está preguntando sobre las propiedades de los políticos. Si ese gringo abre la boca en Washington, nos hundimos todos. No solo tú, nosotros también. Tienen que interrogarlo. Tienen que saber cuánto sabe». Esa fue la sentencia. No fue solo la furia de Rafa. Fue el miedo del sistema corrupto lo que selló el destino de Kiki. Félix Gallardo, el hombre que siempre tenía el control, se vio acorralado. Si decía que no, sus propios protectores políticos podrían volverse en su contra. Si decía que sí, desataba el infierno. Por primera vez, el padrino no era el dueño del tablero. Era una pieza más. Félix guardó silencio, y en su mundo, el silencio otorga. Se dio la orden. No de mandarlo a dormir inmediatamente, sino de levantarlo. Querían información, querían nombres, querían saber quién había traicionado al cartel. Era el 7 de febrero de 1985, un día soleado, típico de Guadalajara. Kiki Camarena salió del consulado de Estados Unidos para ir a almorzar con su esposa, Mica. Estaba a semanas de ser transferido a San Diego. Ya casi podía saborear la libertad. Pensaba en los tacos que iba a comer, en el fin de semana, en que su pesadilla mexicana estaba por terminar. Caminaba hacia su camioneta beige, despreocupado, con la guardia baja. De repente, un Volkswagen Atlantic gris le cerró el paso. De él bajaron varios hombres. No llevaban máscaras. No parecían sicarios de barrio. Iban bien vestidos, con chamarras de cuero y ese aire de autoridad que da la impunidad. Uno de ellos le mostró una placa. Policía Federal de Seguridad. «Comandante», dijo el hombre,
El patrón quiere verlo. Tenemos que aclarar unas cosas. Kiki no opuso resistencia. Pensó que era una intimidación más, o quizás un arresto rutinario para asustarlo. Conocía las reglas del juego. No sabía que las reglas habían cambiado esa mañana. Lo empujaron al asiento trasero, le taparon la cabeza con una chamarra y el auto arrancó chirriando llantas. A pocas cuadras de allí, el piloto que solía volar con Kiki, Alfredo Zavala, también fue interceptado. No querían dejar cabos sueltos. La maquinaria de la Federación funcionaba con una eficiencia terrorífica. El traslado fue rápido. Lo llevaron a una casa en la calle Lope de Vega número 881. Una mansión bonita, de esas con jardín cuidado y muros altos, en una de las mejores colonias de la ciudad. Nadie sospecharía que detrás de esos muros se estaba preparando el escenario para una obra de horror. Cuando le quitaron la venda de los ojos a Kiki, no vio a policías. Vio rostros que había visto en sus propias fotos de vigilancia. Vio a Rafa Caro Quintero, caminando nervioso, como un tigre enjaulado. Vio a otros capos menores riéndose, bebiendo cerveza. Y en un rincón, observando con esa frialdad de reptil, dicen que estaba Félix Gallardo, aunque él siempre lo negó, diciendo que nunca estuvo ahí. El ambiente en la casa era una mezcla extraña de fiesta y funeral. Había música, había alcohol, pero también había una tensión eléctrica. Kiki entendió entonces que no iba a salir de ahí caminando. Entendió que su placa de la DEA, que en teoría lo protegía como un escudo diplomático, en esa casa no valía ni el plástico con el que estaba hecha. «Siéntate, Kiki», le dijo alguien. «Vamos a platicar. Tenemos mucho tiempo». Lo que Félix y sus socios no calcularon fue la reacción inmediata. Apenas Kiki no llegó a almorzar, su esposa Mika dio la alarma. La DEA en Guadalajara entró en pánico. Llamaron a Washington, llamaron a la embajada. Se llevaron a uno de los nuestros. La noticia cayó como una bomba atómica en la Casa Blanca. El presidente Reagan, furioso, ordenó cerrar la frontera. Sí, cerrar la frontera más transitada del mundo. Kilómetros de autos detenidos, el comercio paralizado. La economía mexicana empezó a asfixiarse en cuestión de horas. Estados Unidos no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Devuélvanlo. Ahora. En la casa de Lope de Vega, el teléfono de Félix Gallardo no paraba de sonar. Eran los políticos de la Ciudad de México. «¿Qué hicieron, imbéciles?», gritaban. «Los gringos se volvieron locos. ¡Suéltenlo!». Pero ya era tarde. Rafa estaba fuera de control. El interrogatorio había comenzado. Y una vez que empieza la sangre a correr, ya no se puede volver a meter en las venas. Félix se dio cuenta con un terror profundo en el estómago que había cometido el error de cálculo más grande de su vida. Había subestimado el orgullo americano. La fiesta en Lope de Vega se había convertido en una pesadilla de la que nadie despertaría. Félix miró a sus socios y vio el miedo en sus ojos. Sabían que pasara lo que pasara con Kiki, sus días de gloria en Guadalajara estaban contados. El reloj de arena se había roto. La noche cayó sobre la ciudad y los gritos desde el interior de la mansión fueron ahogados por la música a todo volumen. El infierno había abierto una sucursal en la tierra, y Tiki Camarena era el invitado de honor. La calle Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, era el tipo de lugar donde vivía la gente decente de Guadalajara. Casas grandes, jardines bien cuidados, silencio respetuoso. Pero en el número 881, detrás de los muros altos y las bugambilias, el infierno había abierto una sucursal VIP. Si los vecinos hubieran aguzado el oído esa noche de febrero, habrían escuchado algo más que los corridos a todo volumen que salían de la residencia. Habrían escuchado los gritos ahogados de un hombre que estaba siendo desmantelado, pieza por pieza, mientras sus verdugos reían y bebían como si estuvieran en una carne asada de domingo. Si quieres saber cómo un médico traicionó su juramento para mantener despierto a un hombre mientras lo enviaban al otro lado, y cómo Estados Unidos cerró el puño sobre la garganta de México hasta dejarlo sin aire, suscríbete ahora. Comenta Justicia
si crees que esto no tiene perdón. Adentro, la escena era dantesca. Enrique Kiki Camarena no estaba en una celda fría. Estaba en una sala de estar, rodeado de lujos, pero atado a una silla que se convertiría en su trono de dolor. No estaba solo con matones sin cerebro. Lo más escalofriante de esa habitación no eran las armas, ni las miradas de odio de Rafael Caro Quintero, que entraba y salía gritando preguntas incoherentes sobre sus ranchos quemados. Lo más aterrador era la presencia de un hombre con maletín. Un doctor. Humberto Álvarez Machaín. Grábense ese nombre. Un hombre de ciencia, un médico que había jurado salvar vidas, estaba allí no para curar, sino para prolongar la agonía. Su trabajo era siniestro y preciso: mantener a Kiki consciente. Cuando el dolor era tan insoportable que el cuerpo de Kiki quería rendirse y desmayarse para escapar del horror, el doctor le inyectaba lidocaína y estimulantes. «No te duermas, muchacho», le susurraba. «La fiesta apenas empieza. El patrón todavía tiene preguntas». Querían saberlo todo. ¿Qué saben los gringos? ¿Quién más está en la lista? ¿Qué políticos nos vendieron? Pusieron una grabadora sobre la mesa. Esas cintas, que años después saldrían a la luz, son el testimonio auditivo de la crueldad humana. Se oyen los golpes secos, el ruido de huesos rompiéndose, la respiración entrecortada de Kiki. Pero también se oye su dignidad. A pesar de estar roto, a pesar de tener el rostro desfigurado por la furia de los narcos, Kiki no inventó historias. Dijo lo que sabía, que no era poco, pero tampoco les dio la satisfacción de suplicar por su vida de la manera que ellos querían. Félix Gallardo, dicen las malas lenguas, escuchaba las cintas. Algunos dicen que estuvo ahí, en las sombras, fumando, validando con su presencia el acto final. Otros dicen que escuchó las grabaciones después, en la soledad de su oficina, buscando en la voz quebrada de Kiki alguna pista sobre su propio destino. Lo que Félix escuchó no fue la confesión de un soplón, fue el sonido de su propio imperio derrumbándose. Mientras tanto, afuera, el mundo se estaba volviendo loco. La desaparición de un agente de la DEA no era como la de un policía mexicano. En México, si un policía desaparece, la gente piensa en algo andaba. En Estados Unidos, tocar a un agente federal es un acto de guerra. Es escupirle a la bandera. La reacción de Washington fue nuclear. El embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, rompió todos los protocolos diplomáticos. Convocó a la prensa y acusó abiertamente al gobierno mexicano de complicidad. «Sabemos que la policía local ayudó a llevárselo», dijo ante las cámaras. «Y sabemos que no están haciendo nada para encontrarlo». El presidente Ronald Reagan dio un golpe en la mesa que se sintió hasta la Patagonia. Ordenó la Operación Intercept 2. Pero no fue una operación de búsqueda tradicional. Fue un estrangulamiento económico. De la noche a la mañana, la frontera más transitada del mundo se cerró. Literalmente. Los agentes de aduanas estadounidenses recibieron la orden de revisar exhaustivamente cada vehículo que cruzara de sur a norte. Imaginen la escena. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo. Filas de 20, 30 kilómetros de autos parados bajo el sol. Camiones cargados de tomates, aguacates y manufacturas, pudriéndose en el calor. Las fábricas en Estados Unidos que dependían de piezas mexicanas pararon sus líneas de producción. Los turistas atrapados. El comercio bilateral, que movía miles de millones de dólares diarios, se detuvo en seco. El mensaje era claro. Si no nos dan a Kiki, le cerramos la llave del dinero. En Los Pinos, la residencia presidencial de México, el pánico era total. El presidente Miguel de la Madrid recibía llamadas de empresarios furiosos, de gobernadores desesperados y de banqueros que veían cómo el peso se devaluaba por segundos. «¡Arreglen esto!», gritaban desde la capital. «Me importa un carajo quién sea el padrino, tráiganme a la gente o su cadáver, pero abran esa maldita frontera». La presión bajó por la cadena alimenticia hasta llegar a Guadalajara. Los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad
Esos mismos que días antes bebían whisky con Félix y Rafa, ahora sudaban frío. Sabían que el juego había cambiado. Ya no podían proteger a sus socios, tenían que entregar cabezas. Félix Gallardo, siempre el más astuto, se dio cuenta de que la situación era insostenible. Rafa, en su locura, pensaba que podía negociar. «Que se jodan los gringos», decía Rafa. «Yo tengo dinero para pagar la deuda externa de México si me dejan trabajar en paz». Pero Félix sabía que ni todo el oro del mundo podía comprar la salida de este laberinto. Kiki ya no era útil como rehén. Kiki era un cadáver que quemaba las manos de quien lo tocara. Después de más de 30 horas de tortura, el cuerpo de Kiki Camarena dijo basta. Su corazón, cansado de luchar contra los estimulantes y el dolor, se detuvo. El silencio volvió a la casa de Lope de Vega. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio del terror. «¿Y ahora qué hacemos con el bulto?», preguntó uno de los sicarios, limpiándose la sangre de las botas. La orden fue deshacerse de él. Pero no podían simplemente tirarlo en una zanja cualquiera. Tenían que crear una escena. Intentaron enterrarlo primero en un bosque cercano, pero la paranoia los hizo moverlo. Finalmente, casi un mes después, los cuerpos de Kiki y su piloto, Alfredo Zavala, aparecieron en un rancho en Michoacán, envueltos en bolsas de plástico, en estado de descomposición avanzada. El hallazgo fue la gota que derramó el vaso. Cuando los forenses gringos vieron el estado del cuerpo, cuando vieron los huesos rotos, las quemaduras, el agujero en el cráneo hecho con un taladro. Sí, un taladro. La indignación se convirtió en una sed de venganza bíblica. Ya no se trataba de justicia, se trataba de cazar. La DEA lanzó la Operación Leyenda, la investigación de homicidio más grande en la historia de la agencia. Enviaron a sus mejores hombres, a sus perros de presa, con una sola misión: no descansar hasta que todos los que estuvieron en esa habitación, desde el que dio la orden hasta el que sirvió los tragos, estuvieran muertos o en una celda oscura por el resto de sus vidas. Para Félix Gallardo, la fiesta había terminado oficialmente. Sus amigos políticos dejaron de contestarle el teléfono. Los comandantes que antes le abrían la puerta del coche ahora lo miraban con miedo, preguntándose si entregarlo a él sería su boleto de salvación. El jefe de jefes se dio cuenta de que se había convertido en un leproso. La inmunidad que había comprado durante años se había evaporado con el último suspiro de Kiki. Ahora, Félix tenía que hacer lo que nunca había hecho: correr, esconderse, volverse una sombra de verdad. Pero en un mundo donde la DEA ofrecía millones de dólares por su cabeza y donde sus propios socios empezaban a mirarlo como un pasivo tóxico, no había lugar en la tierra lo suficientemente oscuro para esconderse. El cazador se había convertido en la presa, y la jauría venía con hambre atrasada. Dicen los viejos de la sierra que cuando un lobo se queda solo, se vuelve más peligroso, pero también más vulnerable. Para 1985, la manada de Guadalajara había sido dispersada por los vientos huracanados que soplaban desde Washington. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el hombre que había unificado las familias, se encontró de repente sentado en un trono de oro en medio de un desierto vacío. Sus dos manos derechas habían caído. Rafael Caro Quintero fue casado en una mansión de Costa Rica, abrazado a la hija de un político, gritando que no lo mataran porque él tenía dinero para pagar la deuda externa. Y Don Neto, el viejo sabio, fue rodeado en Puerto Vallarta, cansado y resignado. Félix era el último pilar de pie. Pero ya no era el empresario respetable que caminaba por los clubes de golf de Guadalajara. Ahora era un fantasma, un espectro que se movía entre las sombras, cambiando de casa cada 3 días, durmiendo con un ojo abierto y una pistola bajo la almohada. La corona pesaba toneladas. Si quieres saber cómo el gobierno mexicano decidió sacrificar a su pieza más valiosa para salvar su propio pellejo ante los gringos, y cómo el mejor amigo de Félix se convirtió en su verdugo, suscríbete ya.
Deja un comentario con la palabra traición si crees que en este negocio no existen los amigos. Los años siguientes a la muerte de Kiki Camarena fueron una partida de ajedrez lenta y angustiosa. Félix Gallardo, con su inteligencia superior, intentó adaptarse. Se volvió invisible. Dejó los lujos, dejó las fiestas. Se convirtió en un hombre de familia, discreto, que vivía en la colonia Jardines del Bosque, en una casa llamada Cosmos. Desde ahí, intentó seguir moviendo los hilos, pero los hilos estaban cada vez más tensos. El mundo estaba cambiando. En 1988 llegó al poder en México un nuevo grupo de tecnócratas. Hombres jóvenes, educados en Harvard y Yale, que querían modernizar el país. Su gran proyecto era el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos y Canadá. Querían abrir las fronteras al comercio legal. Querían dólares, querían modernidad. Pero para que los gringos firmaran ese tratado, ponían una condición innegociable: la certificación. Cada año, el Congreso de Estados Unidos tenía que certificar que México estaba cooperando en la lucha contra los químicos. Y con la sombra de Kiki Camarena todavía oscureciendo las relaciones diplomáticas, los gringos exigían una ofrenda. No querían pececitos, no querían choferes. Querían la cabeza del rey. Querían a Félix Gallardo. Félix lo sabía. Sentía el cambio en el aire. Sus contactos en la Dirección Federal de Seguridad, DFS, esa policía secreta que él prácticamente había financiado durante una década, empezaron a ignorar sus llamadas. La DFS desapareció. Se disolvió para lavar la imagen del gobierno. Y en su lugar surgieron nuevas agencias, con nuevos comandantes que no le debían lealtad a nadie más que al presidente. Pero había un hombre clave: Guillermo González Calderoni. Calderoni era una leyenda en la policía mexicana. Un comandante guapo, carismático, que vestía trajes italianos y manejaba autos deportivos. Era el policía favorito de la DEA porque les daba resultados, pero también era amigo de los narcos. Jugaba a dos bandos con una maestría envidiable. Félix confiaba en él. Le había pagado millones de dólares en sobornos. Eran compadres. Se habían sentado a comer juntos. Habían compartido secretos. Félix creía que mientras Calderoni estuviera cerca, él tendría un escudo. Lo que Félix no calculó fue que, en la política, la amistad tiene fecha de caducidad. Era el 8 de abril de 1989, sábado por la noche. Félix estaba en su casa de seguridad, tranquilo, viendo la televisión en pijama. No temía guardias armados hasta los dientes rodeando la casa. Confiaba en su invisibilidad y en su red de protección. Se sentía seguro en su propia ciudad. De repente el silencio de la calle se rompió. No hubo sirenas. No hubo helicópteros artillados como en las películas. Solo el sonido de botas pesadas corriendo hacia la puerta y el golpe seco de un ariete rompiendo la cerradura. Félix se levantó del sofá, con el corazón golpeándole las costillas. No tuvo tiempo de correr hacia la salida trasera. Un grupo de hombres vestidos de negro, con armas largas y rostros cubiertos, irrumpió en la sala. «¡Policía Judicial Federal!», gritaron. «¡Al suelo!». Félix, aún en su bata, levantó las manos. No opuso resistencia. Mantuvo esa dignidad fría que siempre lo caracterizó. Pero entonces, entre los hombres armados, apareció una figura conocida. Un hombre sin máscara, con una mirada que mezclaba la determinación con una pizca de vergüenza. Era Calderoni, su compadre, su protector. Félix lo miró a los ojos, incrédulo. El tiempo pareció detenerse en esa sala. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Félix, con la voz rota por la decepción más que por el miedo. «¿Tú también?». Calderoni bajó la mirada por un segundo, quizás recordando los maletines de dinero, las cenas, las promesas, pero luego la levantó, fría como el acero. «Son órdenes de arriba, Miguel. Se acabó». No hubo disparos, no hubo sangre. Fue una captura quirúrgica, limpia.
El padrino, el hombre que había movido toneladas de nieve y miles de millones de dólares, fue esposado en pijama en la sala de su casa, traicionado por el mismo sistema que él había ayudado a enriquecer. Lo subieron a un auto sin marcas. Mientras lo llevaban hacia el aeropuerto para trasladarlo a la Ciudad de México, Félix miró por la ventanilla las calles de Guadalajara por última vez. Sabía que nunca volvería a ver esa ciudad como un hombre libre. Sabía que los políticos, esos mismos que ahora lo entregaban como trofeo a los gringos, seguirían en sus puestos, firmando tratados y cortando listones, mientras él se pudriría en una celda oscura. La noticia de su captura recorrió el mundo en minutos. «Cae el zar de la droga», decían los titulares. En Washington, los congresistas aplaudieron. En Los Pinos, el presidente respiró aliviado. El Tratado de Libre Comercio estaba a salvo. Pero en el inframundo, la captura de Félix Gallardo no trajo paz. Trajo el caos absoluto. La Federación había perdido su cabeza. Y como una hidra monstruosa, cuando le cortas la cabeza central, le nacen muchas más. Pero estas nuevas cabezas no tienen control, no tienen cerebro, solo tienen dientes. Félix había mantenido a los lobos a raya. Había repartido el territorio. Había impuesto reglas. No se calienta la plaza. No se mata a inocentes. Se respeta a la familia. Con él fuera de juego, el vacío de poder era inmenso. ¿Quién se quedaría con Tijuana? ¿Quién controlaría Juárez? ¿Quién heredaría las rutas del Pacífico? Los Arellano Félix, sobrinos de Miguel, se sentían los herederos naturales por sangre. Pero en Sinaloa, un hombre bajo de estatura pero gigante en ambición, Joaquín el Chapo Guzmán, junto con su socio el Güero Palma, tenían otras ideas. Y en el norte, Amado Carrillo Fuentes miraba el cielo, sabiendo que los aviones eran el futuro. Félix Gallardo, desde su celda en el reclusorio sur, todavía tenía una última carta que jugar. Sabía que si no intervenía, sus hijos se matarían entre ellos y destruirían el negocio. Así que convocó a una última reunión, no en un hotel de lujo, sino a través de abogados y mensajeros desde la cárcel. Iba a repartir la herencia en vida. Iba a dividir el mapa de México como si fuera un pastel, esperando que cada quien se conformara con su rebanada. Pero Félix, el gran arquitecto, cometió su último error. Subestimó la codicia de la nueva generación. Pensó que respetarían su palabra incluso estando él tras las rejas. No sabía que estaba a punto de desatar la guerra de cárteles más sangrienta de la historia. El rey había caído, y los príncipes ya estaban afilando los cuchillos para clavárselos en la espalda unos a otros. El reclusorio sur de la Ciudad de México en 1989 no parecía una prisión para Miguel Ángel Félix Gallardo. Parecía más bien un retiro corporativo forzoso. Mientras los presos comunes se peleaban por un cigarro o dormían hacinados en el suelo frío, el padrino despachaba desde una celda que tenía alfombra, teléfono, fax y servicio de restaurante. Los guardias no eran sus carceleros, eran sus secretarios. Sin embargo, aunque las paredes estuvieran pintadas de oro, seguían siendo jaulas. Y desde esa jaula de lujo, Félix veía con horror cómo el imperio que le había tomado 2 décadas construir empezaba a agrietarse por la falta de un líder presente. Si quieres entender cómo una sola decisión administrativa desde la cárcel creó el mapa de sangre que hoy divide a México y desató la guerra entre el Chapo y los Arellano, suscríbete ya. Comenta, Padrino, si crees que dividir para reinar fue su peor error. La situación afuera era crítica. Con Félix tras las rejas, los gerentes de plaza se sentían como adolescentes en casa sola el fin de semana. La disciplina férrea de la Federación se estaba disolviendo. Los sobrinos de Félix en Tijuana, los hermanos Arellano, empezaban a mirar a los sinaloenses por encima del hombro. En Juárez, Amado Carrillo miraba al cielo calculando rutas que no quería compartir. En el Golfo, Juan García Ábrego tejía sus propias alianzas políticas. Félix sabía que si no hacía algo rápido, la empresa colapsaría en una guerra civil que beneficiaría a la DEA y al gobierno.
Así que, con la frialdad de un CEO que reestructura una multinacional en crisis, decidió hacer lo impensable: descentralizar el poder. Se cuenta que la orden salió de su celda a través de su abogado, un hombre de maletín negro y rostro inexpresivo. La instrucción fue clara: reúnanlos a todos. Vamos a repartir la herencia en vida. La reunión, conocida en los bajos fondos como el Acuerdo, no fue una fiesta. Fue un reparto de tierras feudales. Félix Gallardo, a través de sus emisarios, desplegó el mapa de México sobre la mesa y trazó líneas invisibles que se convertirían en muros de contención o en trincheras. A sus sobrinos, Benjamín y Ramón Arellano Félix, les entregó la joya de la corona: Tijuana, la frontera más transitada del mundo, la puerta de oro hacia California. Ellos controlarían el paso de cada gramo, de cada migrante, de cada camión. Se convertirían en los guardianes del norte. Benjamín era el cerebro, Ramón era el músculo psicópata. Juntos formarían el Cártel de Tijuana, una organización que se caracterizaría por su estilo yuppie, su ropa de marca y su brutalidad refinada. A la familia Carrillo Fuentes, liderada por Amado, le entregó Ciudad Juárez, una plaza estratégica, seca y dura, pero vital para el trasiego aéreo. Amado, que aprendió a volar antes que a caminar, aceptó con gusto. Él sabía que el futuro no estaba en los túneles ni en los camiones, sino en los Boeing 727 que podían cruzar el continente en horas. Allí nació el Cártel de Juárez. A Juan García Ábrego le confirmó el control del Golfo, Tamaulipas, la Ruta del Este, la que conecta con Texas y la costa atlántica. Una ruta vieja, llena de contrabandistas de alcohol de la época de la Prohibición, ahora reconvertida para la nieve. Y finalmente, a los sinaloenses, a los hombres de la sierra, a Joaquín el Chapo Guzmán y a Héctor el Güero Palma, les dejó Sinaloa y la costa del Pacífico. Parecía un buen trato. Ellos tenían la producción, los campos, la gente leal. Pero había un problema, un pequeño detalle en la letra chiquita del contrato. Para que los sinaloenses pudieran meter su mercancía a Estados Unidos, tenían que cruzar forzosamente por Tijuana, territorio de los Arellano, o por Juárez, territorio de los Carrillo. Félix estableció un sistema de peaje. Los de Sinaloa tendrían que pagar un impuesto a los de Tijuana por cada kilo que cruzara su frontera. Félix pensó que este sistema de interdependencia mantendría la paz. Pensó que los Arellano y el Chapo se verían obligados a cooperar por el bien del negocio. Nadie es dueño de todo, sentenció Félix desde su encierro. Somos una federación de estados libres. Cada quien manda en su casa, pero todos respetan al vecino. Y yo sigo siendo el árbitro. Sobre el papel, era un plan maestro, una pax mafiosa. Félix creía que había creado un sistema de franquicias donde si una caía, las otras seguían operando. Hizo que la organización fuera más difícil de decapitar para los gringos. Ya no había una sola cabeza, había muchas. Pero Félix cometió un error fundamental. Olvidó el factor humano. Olvidó el ego. Los Arellano Félix, con su educación de escuela privada y su arrogancia de nuevos ricos, despreciaban profundamente a los sinaloenses. Para ellos, el Chapo y el Güero no eran socios. Eran campesinos con pistola, nacos de la sierra que debían besarles la mano. Empezaron a cobrar peajes abusivos. Empezaron a robarse cargas. Empezaron a humillar a los enviados de Sinaloa. El Chapo, por su parte, no era un hombre que aceptara ser empleado de nadie. Tenía una ambición que le quemaba las entrañas. Él quería su propia frontera. Quería su propia gloria. No quería pagarle renta a los niños bonitos de Tijuana. Mientras Félix disfrutaba de sus privilegios en el reclusorio sur, creyendo que seguía moviendo los hilos, afuera los hilos se estaban rompiendo. La tensión creció. Las miradas en las reuniones de seguridad se volvieron gélidas. Los guardaespaldas empezaron a quitar el seguro de sus armas antes de tiempo. El gobierno mexicano, viendo que Félix seguía operando desde la cárcel con demasiada comodidad, decidió dar el golpe final.
En 1992, bajo presión de Estados Unidos, que no veía con buenos ojos los lujos del padrino, ordenaron su traslado. Se acabó el reclusorio sur. Se acabaron las visitas conyugales sin registro. Se acabaron los teléfonos celulares. Félix Gallardo fue enviado al Altiplano, el penal de máxima seguridad número 1. Una fortaleza de concreto y acero diseñada para anular al ser humano. El traslado fue el fin de la comunicación. De un día para otro, el árbitro desapareció del campo de juego. Los teléfonos se quedaron mudos. No había quien mediara las disputas. No había quien dijera, basta. Y entonces sucedió lo inevitable. Sin la figura paterna para poner orden, los príncipes se quitaron las máscaras. Los Arellano Félix subieron la tarifa del peaje a un precio imposible. El Chapo Guzmán respondió no con dinero, sino con astucia. Empezó a construir túneles subterráneos, sus famosos supertúneles, para pasar la mercancía por debajo de las narices de los Arellano y de la migra, sin pagar un centavo. Cuando los Arellano descubrieron los túneles, la ofensa fue mortal. Nadie se burla de nosotros en nuestra propia casa, dijeron. La familia se rompió. La mesa que Félix había servido con tanto cuidado fue pateada. Los cubiertos se convirtieron en puñales. El primer disparo no tardó en sonar. No fue un ajuste de cuentas cualquiera. Fue el inicio de una cacería entre hermanos. El Chapo envió a sus hombres a Tijuana. Los Arellano enviaron a sus sicarios a Culiacán. Las calles empezaron a llenarse de casquillos percutidos. Félix Gallardo, aislado en su celda de máxima seguridad, se enteraba de las noticias por los recortes de periódico que a veces le dejaban ver o por los rumores de los guardias. «Se están matando, patrón», le decían. El Chapo y los Arellano se declararon la guerra. Félix debió cerrar los ojos sintiendo un dolor agudo en el pecho, no por sentimentalismo, sino por la frustración del arquitecto que ve cómo los inquilinos demuelen el edificio que construyó. Sabía lo que venía. Sabía que sin unidad, el gobierno y los rivales externos se los comerían vivos. Había abierto la caja de Pandora. Había creado monstruos que ahora eran más grandes y feroces que él. El cártel de Guadalajara había muerto. Habían nacido los cárteles de México, y la competencia entre ellos sería más sangrienta que cualquier guerra contra la policía. La paz había terminado. La era del terror fraccionado había comenzado. Y el mundo no estaba preparado para la violencia que estos nuevos reyes, jóvenes, impulsivos y millonarios, estaban a punto de desatar en discotecas, aeropuertos y calles concurridas. Dicen los que saben que el infierno es un lugar lleno de llamas y gritos. Se equivocan. El verdadero infierno es frío, silencioso y tiene paredes de concreto gris que sudan humedad en la madrugada. Para Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que alguna vez tuvo el mundo en su bolsillo, el infierno llegó con el sonido metálico de una puerta blindada cerrándose en el penal del Altiplano. Ya no había alfombras persas, ni secretarios, ni teléfonos para llamar a los generales. Ahora, el jefe de jefes era simplemente el recluso número 1 en una lista de fantasmas olvidados. Si quieres saber cómo el hombre más poderoso de América se convirtió en un anciano sordo, ciego y enfermo, que tuvo que ver desde una pantalla cómo sus hijos incendiaban el país que él construyó, suscríbete ahora. Comenta Justicia Divina si crees que el karma siempre llega. El traslado fue brutal. De la comodidad relativa del reclusorio sur, donde despachaba como si fuera una oficina corporativa, fue lanzado al vacío de Almoloya, como se le conocía entonces al altiplano. Era 1992. El gobierno necesitaba demostrar mano dura. Los gringos presionaban. El Tratado de Libre Comercio estaba por firmarse y México no podía permitirse tener a su capo más famoso viviendo como rey. Lo desnudaron. No solo de su ropa de marca, sino de su dignidad. Le dieron un uniforme beige, áspero, que raspaba la piel acostumbrada a la seda. Le raparon el cabello. Lo metieron en una celda de 2 metros por 3, donde la luz nunca se apagaba o nunca se encendía del todo.
un limbo perpetuo. Allí, en esa soledad aplastante, Félix Gallardo conoció a su nuevo y único compañero, el silencio. Pero no era un silencio de paz, era un zumbido. Al principio pensó que eran los motores del sistema de ventilación. Luego se dio cuenta de que el ruido venía de adentro de su propia cabeza. Su salud empezó a deteriorarse con una rapidez espantosa. Quizás fue el estrés, quizás fue la falta de aire puro, o quizás fue el veneno de la amargura. Empezó con un dolor en el oído. Una infección simple, algo que con unos antibióticos se hubiera curado en 3 días. Pero en altiplano, pedir un médico era como pedir un milagro. Los guardias, esos hombres de rostro pétreo que tenían prohibido hablarle, solo lo miraban a través de la rejilla y seguían de largo. El dolor se convirtió en tortura. El oído se le inflamó hasta reventar. Perdió la audición de un lado. El equilibrio le fallaba. El hombre que caminaba con la frente en alto ahora se arrastraba por las paredes de su celda para no caerse, mareado por el vértigo. Luego vinieron los ojos. La vista de águila, esa que le había permitido ver oportunidades donde otros solo veían desierto, empezó a nublarse. Cataratas, glaucoma. La oscuridad se fue cerrando sobre él, literalmente. Félix Gallardo se estaba quedando ciego y sordo en una caja de cemento. Mientras su cuerpo se pudría, su mente seguía lúcida, y eso era lo peor. Porque aunque estaba aislado, las noticias se filtraban. Un guardia murmuraba algo. Un abogado le pasaba un recorte de periódico a escondidas. O simplemente escuchaba los noticieros en la pequeña televisión que le permitían ver de vez en cuando. Y lo que veía lo destrozaba. El rompecabezas que él había diseñado para mantener la paz se había desmoronado. Sus sobrinos, los Arellano Félix en Tijuana, y su protegido, el Chapo Guzmán en Sinaloa, habían convertido a México en un campo de tiro. Félix se enteró de la balacera en la discoteca Cristín en Puerto Vallarta. Se enteró de cómo el Chapo usó camiones blindados para atacar a los Arellano. Imbéciles, debió pensar Félix mientras se frotaba las sienes doloridas. Les dio un negocio, no una guerra. Pero el golpe más duro, la confirmación de que su legado estaba maldito, llegó una tarde de mayo de 1993. Las noticias informaron de un tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había sido acribillado a plena luz del día. 14 balazos. Dicen que fue una confusión, que los sicarios de Tijuana pensaron que el cardenal era el Chapo Guzmán, que llegaba en un auto similar. Otros dicen que fue un mensaje. Sea como fuere, la sangre de un hombre de Dios manchó para siempre el negocio. Félix Gallardo, desde su celda, supo que ese era el final definitivo de la vieja escuela. En sus tiempos había reglas. La iglesia no se tocaba. La familia no se tocaba. Los civiles no se tocaban. Ahora, esos muchachos locos, llenos de cocaína y soberbia, habían roto todos los códigos. El gobierno reaccionó con furia. La cacería contra el Chapo y los arellanos se intensificó, y cada vez que uno de ellos cometía un error, el gobierno apretaba más las tuercas a Félix. Él era el chivo expiatorio eterno. Si el Chapo se escapaba, como lo hizo en 2001 en el carrito de lavandería, a Félix le quitaban las visitas. Si los arellanos ponían una bomba, a Félix le negaba las medicinas. Era un rehén de los errores de sus alumnos. Los años pasaron, lentos como una gota de agua cayendo sobre una piedra. 1995, 2000, 2005. El mundo afuera cambiaba. Cayó el muro de Berlín, llegó el internet, cambiaron los presidentes, pero para Félix el tiempo se detuvo en esa celda fría. Vio ascender a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Amado, aquel joven callado de Ojinaga, se convirtió en el narco más rico del planeta, eclipsando la fortuna que alguna vez tuvo Félix. Amado llenó el cielo de Boeings 727. Pero también vio cómo Amado terminaba en una plancha de hospital,
muerto durante una cirugía plástica para cambiarse el rostro. La vanidad mata, pensaría Félix. Vio cómo Benjamín Arellano, el licenciado de Tijuana, era arrestado mientras rezaba frente a un altar en su casa, sin disparar una sola bala. Vio cómo Ramón Arellano moría como un perro en una calle de Mazatlán, disfrazado de policía, buscando cazar al Mayo Zambada. Todos caían, muertos o encerrados. Y él seguía ahí, vivo, o algo parecido. Su familia dejó de visitarlo, no por falta de amor, sino por miedo y acoso. El gobierno confiscó sus propiedades, sus cuentas, sus hoteles. Su esposa y sus hijos tuvieron que aprender a vivir con el estigma del apellido, vigilado siempre, señalado siempre. La soledad de Félix se volvió absoluta. En las noches de insomnio, cuando el dolor de oído le taladraba el cráneo y la oscuridad de su ceguera se mezclaba con la oscuridad de la celda, Félix Gallardo quizás recordaba los días de gloria. Las fiestas en el Hotel Américas, los trajes de seda, el respeto de los gobernadores. Todo eso parecía un sueño de otra vida. Ahora era un anciano que necesitaba ayuda para ir al baño. Un hombre que tenía que tantear las paredes para encontrar su camastro. Escribió cartas, cientos de ellas, al presidente, a los derechos humanos, a los jueces. No pido libertad, escribía con letra temblorosa. Pido un médico. Me estoy muriendo. Tengo hernia, tengo sordera, no veo. Pero las cartas se perdían en el sistema burocrático o terminaban en la basura. A nadie le importaba la salud del monstruo. Para la sociedad y para el gobierno, dejarlo pudrirse lentamente era la verdadera justicia. No querían matarlo rápido. Querían que sintiera cada minuto de su condena. Un día, después de décadas de silencio, Félix concedió una entrevista desde la cárcel. Apareció ante las cámaras no como el león que todos recordaban, sino como un gatito enfermo. Estaba en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno, ciego de un ojo y sordo de un oído. Yo no soy un líder de nada, dijo con voz cansada, casi inaudible. Yo soy un hombre muerto que respira. No tengo dinero, no tengo salud, solo quiero ver a mi familia antes de irme. Negó todo. Negó haber matado a Kiki. Negó ser el jefe de jefes. Dijo que era un simple agricultor, un hombre de negocios honesto al que le inventaron una vida. ¿Era senilidad? ¿O era la última jugada maestra de un manipulador que sabe que la lástima es la única llave que le queda? Félix Gallardo miraba a la cámara con su único ojo bueno, y en esa mirada vacía se reflejaba la historia trágica del narcotráfico en México. Una subida meteórica hacia el sol, seguida de una caída eterna hacia el abismo más oscuro y frío. El arquitecto estaba atrapado en los cimientos de su propia obra, aplastado por el peso de los cadáveres que ayudó a apilar. Y afuera, la bestia que él creó seguía hambrienta, devorando a una nueva generación de jóvenes que soñaban con ser como él, sin saber que el precio del trono es la soledad eterna. Hoy, Miguel Ángel Félix Gallardo es un espectro, una ruina humana que se arrastra entre la niebla de su propia memoria y la oscuridad de su ceguera. Dicen que el diablo cobra sus deudas con intereses, y al jefe de jefes, al hombre que alguna vez hizo temblar a presidentes y generales con una sola mirada, el destino le ha pasado una factura impagable: la soledad absoluta y el olvido en vida. Mientras sus hijos y nietos, esos a los que él enseñó a caminar en el negocio, han convertido a México en un cementerio a cielo abierto, el viejo patriarca se consume en una silla de ruedas, conectado a un tanque de oxígeno, escuchando solo el zumbido de sus propios fantasmas. 35 años después, la pregunta no es si pagó por sus pecados, sino si el monstruo que él creó podrá morir algún día. Si quieres que sigamos desenterrando las historias prohibidas de los hombres que heredaron el trono de sangre, como el Chapo o el Señor de los Cielos,
Suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like y escribe en los comentarios qué leyenda oscura quieres que contemos en la próxima serie. Es irónico, casi poético, ver las últimas imágenes del hombre que definió el narcotráfico moderno. Ya no hay trajes de seda italiana, ni relojes de oro con diamantes, ni fiestas en hoteles de lujo en Guadalajara. Ahora, Félix Gallardo aparece ante el mundo con un chaleco caqui de recluso, la piel pegada a los huesos, un ojo apagado por la enfermedad y un oído sordo que ya no escucha las súplicas ni las amenazas. Tiene más de 76 años, pero parece de 100. El flaco se ha secado. En los últimos años, su nombre volvió a sonar, no por nuevos negocios, sino por lástima. Sus abogados lanzaron una ofensiva legal para conseguirle el beneficio de la prisión domiciliaria. Alegaron que ya no es un peligro para nadie. Dijeron que es un anciano moribundo con neumonía, hernias y vértigo. Y sorprendentemente, un juez estuvo de acuerdo. Que se vaya a su casa a morir, dijo la ley. Parecía que el padrino finalmente volvería a pisar la calle, aunque fuera para encerrarse en una habitación con enfermeras. Incluso se le vio sonreír levemente, esa mueca torcida que recordaba al lobo de antaño. Pero la política, esa misma amante que lo encumbró, volvió a traicionarlo. La noticia de su posible liberación llegó a Washington, y en la Casa Blanca la memoria es larga y rencorosa. El fantasma de Kiki Camarena se levantó de su tumba. No, dijeron los vecinos del norte, ese hombre no sale. Ese hombre se queda adentro hasta que deje de respirar. El presidente de México, presionado por la diplomacia y el escándalo mediático, tuvo que frenar la orden judicial. El señor Félix Gallardo tiene que esperar, dijeron. Y así, con las maletas casi hechas, el viejo capo vio cómo se cerraba la puerta de la libertad una vez más. Fue la última broma macabra del sistema, darle esperanza para luego arrebatársela. Pero más allá de su tragedia personal, lo que realmente hiela la sangre es su legado. Félix Gallardo no fue un simple criminal. Fue el Henry Ford del crimen organizado. Antes de él todo era caos, rancheros matándose por parcelas. Él trajo orden, él trajo estructura, él creó la federación. Y aunque él ya no mande, el sistema que inventó sigue funcionando, solo que ahora es una máquina fuera de control. Miren el mapa de México hoy, mírenlo bien. Sinaloa, Jalisco, Tijuana, Juárez, el Golfo. Todos, absolutamente todos los grupos que hoy se disputan el territorio con bazucas y drones tienen su origen en la mesa de Félix Gallardo. Joaquín El Chapo Guzmán era su chofer, el hombre que le abría la puerta del coche. Amado Carrillo Fuentes era su sobrino político, el chico que aprendía a volar aviones. Los hermanos Beltrán Leiva eran sus pistoleros. El Mayo Zambada era un operador discreto bajo su sombra. Incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, los actuales reyes de la violencia extrema, son una mutación genética de aquella primera organización de Guadalajara. Todos son hijos de Félix. Todos aprendieron el oficio en su escuela. Pero como suele pasar, los alumnos superaron al maestro, en crueldad. En las pocas entrevistas que ha dado, Félix Gallardo se lava las manos. Con esa voz rasposa de anciano dice: «Yo no conozco a esa gente. En mis tiempos había códigos. Se respetaba a la familia. Se respetaba a la gente que no tenía nada que ver con el negocio. Nosotros éramos hombres de negocios, no terroristas». Y en parte, aunque suene retorcido, tiene razón. La Pax mafiosa de los años 80 era un acuerdo de caballeros entre ladrones. Hoy, esa caballerosidad ha muerto. Hoy, los nietos de Félix no dudan en colgar cuerpos de los puentes, en incendiar tiendas de conveniencia o en usar minas terrestres. La violencia se ha democratizado. Félix mira, o intenta mirar, este nuevo mundo, y seguramente siente desprecio. Él quería ser un empresario, quería ser aceptado por la alta sociedad, quería ser un político sin cargo.
Sus herederos solo quieren sangre y likes en redes sociales. El jefe de jefes pasa sus días en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Está tan sordo que los abogados tienen que escribirle las preguntas en un papel con letras gigantes para que las lea con una lupa. Está tan enfermo que pasa la mitad del tiempo conectado a máquinas. Sus viejos amigos están muertos o enterrados en vida como él. Rafa Caro Quintero, el narco de narcos, salió libre por un error legal en 2013. Vivió a salto de mata en la sierra como un animal acosado, viejo y cansado, hasta que la Marina lo volvió a atrapar en 2022 escondido entre matorrales. Ya no era el león que rugía, era un viejo asustado. Don Neto cumple su condena en casa, ciego y enfermo, esperando el final. La Trinidad de Guadalajara se ha desvanecido. Pero la leyenda persiste. En Culiacán, en Badiraguato, todavía hay quienes hablan del Flaco con respeto. Dicen que él fue el único que logró sentar a todos en la misma mesa. Dicen que si él siguiera al mando, no habría tanta cochinada en las calles. Es la nostalgia del villano. La idea romántica de que el pasado siempre fue mejor, aunque ese pasado estuviera construido sobre montañas de polvo blanco. El final de Miguel Ángel Félix Gallardo no será con una explosión, ni con un tiroteo épico. Será con un suspiro. Un día, las noticias anunciarán que el recluso de la celda sanitaria ha dejado de existir. Habrá titulares, habrá reportajes especiales, habrá series de televisión, como esta que te contamos. Pero en el fondo, su muerte no cambiará nada, porque el verdadero Félix Gallardo ya no es el hombre de carne y hueso. El verdadero Félix Gallardo es el sistema. Es la corrupción que permite que los camiones sigan cruzando. Es la ambición que hace que un niño de 15 años prefiera tomar un fusil que un libro. Es la economía subterránea que mueve miles de millones de dólares. Él construyó los cimientos de un edificio que ya no se puede demoler. Cuentan que en sus noches de insomnio, cuando el dolor le da una tregua, Félix recuerda aquella tarde en el Hotel Américas, rodeado de gobernadores y generales, brindando con champaña mientras los mariachis tocaban El Rey. Yo hago lo que quiero, decía la canción. Ahora Félix no puede ni ir al baño cuando quiere. Esa es la gran lección, la moraleja sangrienta de esta historia. El poder prestado por el diablo siempre se devuelve. Puedes ser el dueño del mundo, puedes tener aviones llenos de billetes, puedes comprar conciencias y fronteras, pero al final siempre termina solo, en una caja. Ya sea una caja de cemento en una prisión de máxima seguridad o una caja de madera bajo tierra. Y mientras Félix se apaga como una vela en el viento, afuera, en la noche de México, las sirenas siguen sonando. Los muchachos siguen patrullando en sus camionetas blindadas y el negocio nunca duerme. La rueda sigue girando, triturando carne joven, alimentada por la misma ambición que un día, hace 40 años, tuvo un policía delgado de Sinaloa que soñó con ser el sol y terminó quemando a todo un país. Así termina la balada de Miguel Ángel Félix Gallardo. No con gloria, sino con silencio. Un silencio tan pesado como la losa de una tumba.